Esta madrugada el Senado de la República discutió y aprobó la extinción de 109 fideicomisos. Héctor Figueroa tiene el reporte. Adelante, Héctor. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días, amigos de Imagen. Les informo que finalmente esta madrugada, en lo general, ya el Senado de la República aprobó la extinción de 109 fideicomisos. Fue una votación de 65 votos a favor de Morena, del Partido Verde y del PES, 51 en contra de PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el PT. De esta manera estamos hablando de una bolsa de 68,000 millones de pesos que ahora ya no van a ser destinados para fideicomisos que atendían la atención a víctimas, la protección de los derechos humanos, también, por ejemplo, los desastres naturales o la investigación científica, la cultura, el deporte. Ahora estos recursos se destinarán de manera directa, dice Morena, y también el gobierno federal. Estamos hablando que esta sesión del Pleno del Senado se desarrolló en su sede alterna, su antigua sede de la calle Jicoténcatl en el centro histórico. ¿Esto por qué? Porque la sede de Reforma e Insurgentes permaneció rodeada por colectivos que estaban en contra de la desaparición de los fideicomisos. Ahora incluso Morena llevó a un senador que hace 12 días se reportó con COVID para tener el quórum suficiente. Estamos hablando de Alejandro Armenta, aunque hubo senadores de Morena que votaron en contra de esta extinción de fideicomisos, como Germán Martínez, y también en comisiones Ifigenia Martínez votó en contra de la desaparición de estos fondos. Y por supuesto que la oposición dio la batalla hasta el final, no alcanzaron la cifra requerida y ya se da esta desaparición de los fideicomisos sin que se tengan reglas claras sobre cómo se van a destinar estos recursos de 68,000 millones de pesos ahora para los beneficiarios. Hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias, mi querido, muchísimas gracias. Mauricio Curi es el coordinador de los senadores del PAN. Coordinador, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días. Nacho, muy buenos días, pero aquí seguimos en la sesión. Desde el día de ayer seguimos en la sesión, no hemos parado, sabemos que estamos perdiendo las votaciones, pero estamos ganando los debates. Y estamos exhibiendo lo que está haciendo Morena, y no es cosa menor lo que está pasando el día de hoy. A ver, coordinador, entonces, en estos momentos, ¿en qué va este asunto de las desapariciones de los fideicomisos que finalmente pues, se perfila a que pasen a la opacidad? Nosotros metimos una gran cantidad de reservas. De reservas, así es. Para exhibirlos, para que sepan qué número, qué cantidad de fideicomisos están perdiendo, a qué cantidad de personas vulnerables, sobre todo, están dejando un estado de indefensión. Y lo más importante, fíjate, Nacho, nosotros queremos un mejor país, y lo que nos puede hacer mejor país, como la ciencia y la tecnología, el deporte, el cine, mandar becas para los jóvenes. La ciencia, las víctimas, los periodistas. Los periodistas, pues todo eso que nos puede hacer mejores lo están quitando. Y ellos tienen el argumento que es por corrupción, suponiendo sin conocer que eso fuera, pues llevan 2 años de corruptos. Y la verdad es que es muy fácil detectar en un fideicomiso, porque tiene una gran cantidad de reglas de operación, y ahí deberían estar checando si alguien está portando mal, pero ellos que tanto hablan de la corrupción, se roban hasta lo robado. Entonces, es un momento es un gran golpe para los mexicanos. Este día se va a quedar como guardado, como el día que Morena le dio la espalda a los grupos vulnerables. Y esto, por supuesto, que nosotros dimos la batalla, la seguimos dando, y esto, para exhibirlos y para que la gente se entere de lo que está haciendo Morena, es golpear a los más necesitados. Coordinador, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Buen día. A ti, Nacho, al orden. Gracias. Buen día. El coordinador de los diputados del PAN. Ahora hablo con Miguel Ángel Mancera, es el coordinador de los senadores del PRD. Coordinador, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Nacho. Me da mucho gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Hablábamos con tu colega panista. Sigue la sesión, Miguel Ángel. Sí, la sesión tenemos prácticamente, en este momento se están cumpliendo 12 horas, más de 500 reservas y más de 50 oradores en la etapa de reserva. Y bueno, pues todavía continúa, como escuchas en el fondo, seguimos aquí en el salón y se sigue sesionando. Ahora, ¿qué va a pasar con las reservas? Un poco para explicarnos y para explicar a las audiencias qué significan estas cientos de reservas, cómo se irán desahogando y cómo impactaría esto que parece ya, coordinador, una decisión tomada. Efectivamente, la verdad es que nosotros estamos dejando constancia de las reservas porque son los planteamientos, básicamente los planteamientos de garantía de muchos de los colectivos, los planteamientos en donde estamos reiterando por qué consideramos que se está vulnerando la legalidad, los planteamientos que anuncian que tendremos que ir a una acción posterior
y en esa acción posterior poder acreditar en su caso lo que hoy estamos planteando aquí, que hay una ilegalidad en el procedimiento para poder extinguir de manera masiva, de golpe, estos 109 fideicomisos. Muy bien, pero no alcanzaron entonces los votos de la oposición, coordinador. No alcanzaron, la verdad, pues desgraciadamente así fue. El PT votó en contra, eso es destacable, pero con los votos de Morena más la suma del Verde y el PES, alcanzaron ellos la mayoría. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar pendiente de lo que ocurra. ¿Va para largo o ves ya que termine en las próximas horas la sesión, coordinador? Disculpe, 1 hora aproximadamente. Una hora. Todavía. Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Miguel Ángel Mancera, el coordinador de los senadores del PRD. Alejandro Armenta es senador por Morena, es presidente de la Comisión de Hacienda. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Nacho, buenos días a Imagen Televisión, excelente día. Criticado por esta decisión que toma Morena y sus aliados en el Senado de desaparecer los fideicomisos. Dice Mauricio Curi, me lo dijo hace unos minutos, no hay razón para hacerlo, si hay corrupción, debieron de haber tomado medidas al respecto para evitar que se repita. Los fideicomisos no son la panacea como ellos lo plantean, más bien era el modus operandi con lo que saquearon al país durante 18 años. Hay que recordar que 3.8 billones de pesos fueron parte de este esquema de construcción de empresas fantasmas, de facturas apócrifas, que eran el centro de operación de los fideicomisos públicos. Los recursos van a seguir llegando a educación, a cultura, los recursos se etiquetarán para el arte, para los temas del cine y obviamente los temas de atención a contingencias, pero no va a ser a través de la forma en la que ellos venían operando en los últimos años. Se les acabó el negocio a quienes hicieron de los fideicomisos públicos instrumentos de saqueo fiscal y presupuestal. Muy bien. Ahora, senador, a ver, ¿usted diría que víctimas de la delincuencia, periodistas, científicos, llevan 18 años saqueando al país, que son algunos de los beneficiarios de los fideicomisos? Hay que diferenciar, y qué bueno que así lo comentas, Nacho, hay que diferenciar a las personas que reciben los programas de quienes crearon los fideicomisos para convertirlos en fuente de corrupción. Te comento, por ejemplo, desde el 2000 al 2018 se crearon 8,000 empresas factureras, se emitieron 9 millones de facturas apócrifas y se desviaron 3.8 billones de pesos que no se etiquetaron en la ley de ingresos de cada año y que estos recursos, que eran extraordinarios, se orientaban a fideicomisos públicos donde con opacidad se ejecutaban de manera irregular. Así operaban los fideicomisos públicos, pero eso no tiene que ver nada con las personas que recibían algún tipo de beneficio, digamos, investigadores, académicos, deportistas, nada tiene que ver. Hay que diferenciar el modus operandi desde el propio gobierno con quienes reciben algún tipo de programa, que hoy lo va a hacer el propio gobierno. El gobierno va a seguir apoyando a través de los fondos que establece el presupuesto de egresos de la Federación. Ahora, no estábamos en Guatemala para entrar a Guatepeor, porque incluso estos recursos ya no van a tener reglas de operación, senador. Es decir, salen de los fideicomisos para regresar a otras instituciones, a otras entes de los gobiernos, particularmente del gobierno federal, y no tienen reglas. Por el contrario, los recursos que tienen como fondo el presupuesto de egresos de la Federación se fundamentan en las reglas básicas de la propia administración pública. Lo que hacía el fideicomiso era que discrecionalmente orientaba recursos y había intermediarios en la ejecución de recursos. Hoy hemos dado cuenta de cómo
se ejecutaban recursos con familiares, con quienes tenían de manera discrecional los consejos de administración de estos fideicomisos. Eso se acabó y ahora tendrán que ejercerse de manera directa. Bueno, vamos a estar pendientes entonces, senador. Gracias, buen día. Gracias a ti, Nacho, excelente día. Y para que esto sea parejo y para que incluyamos a todas las voces, está en la línea telefónica Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI. Senadora, ¿cómo está? Buenos días. Escuchó a su colega Alejandro Armenta con los motivos para aprobar esta eliminación, esta desaparición de los fideicomisos, senadora. Buenos días, Nacho. Lo llevo escuchando varios días repitiendo las mismas falsedades y necedades. La verdad es que no han podido acreditar que hubiera habido corrupción en los fideicomisos y que por eso tenían que desaparecer. Nosotros les decimos, ¿dónde hay denuncias por corrupción? ¿Por qué no se ha buscado que se cumpla con la ley? Las personas responsables, si es que las hay, de estos actos que ustedes señalan, pues estén enfrentados a la justicia. No lo pueden demostrar porque lo que quieren es quedarse con ese recurso y utilizarlo discrecionalmente. Es una falsedad todo lo que dijo el senador Armenta. Nos hemos cansado hoy en la sesión que sigue. De hecho, empezamos ayer a las 7 de la noche, ya llevamos 12 horas, y de presentarles documentos, información de cómo los fideicomisos, al contrario, dan certidumbre, reglas claras, que operan a través de comités de especialistas, que son realmente un vehículo que además, por flexibilidad, permite desarrollar proyectos de mediano y largo plazo que el presupuesto de un año fiscal impide, pero no quieren oír. Ya sabes que los de Morena se casan con una idea, les dan una instrucción y no hay argumento que valga, y no porque no nos quieran escuchar la oposición, tampoco quisieron oír a la ciudadanía, los colectivos que se van a ver afectados con esta arbitrariedad, y la verdad es una pena porque el país va a perder muchas capacidades, mucho capital humano y mucha infraestructura científica de prevención de riesgos, de protección a defensores de derechos humanos. Va a ser una pena. Bueno, senadora, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Buen día. Gracias a ti, muy buen día. Ahí está lo que sucedió esta madrugada en la Cámara de Senadores.